Hola chicos, vamos a continuar con el cálculo de área y perímetro de figuras geométricas que tienen como característica que sus lados están dados en términos algebraicos. Miren, vamos a observar esta figura que vamos a resolver. Es un triángulo, como se dan cuenta. Sus medidas, como bien les mencioné, están dadas en términos algebraicos. Tiene la característica que dos de sus medidas son iguales. Esto indica que se trata de un triángulo isósceles, porque una medida es diferente. Ahora, como observan, aquí hay una línea punteada. Esta línea punteada nos va a indicar la altura de nuestro triángulo, ¿sí? Aquí quiero hacer una observación porque algunos de ustedes se confunden y creen que la altura es una de estas dos medidas, ¿sí? Una de estas dos, y no es así. La medida de la altura se obtiene trazando una línea perpendicular con la base, ¿sí? Una línea que va de la base al punto más alto del triángulo, en este caso a este vértice, que es el punto más alto. Porque es perpendicular, recuerden que las líneas perpendiculares tienen la característica que forman un ángulo recto. Vean, aquí tenemos un ángulo recto con la base. Entonces, sí quiero hacer esa aclaración, que esa es la medida de nuestra altura. Ya hicimos un trabajo anterior en donde hubo algunas confusiones al respecto con sus tareas y pensaban que la altura era una de las medidas de sus lados. Ahora vean, si tuviéramos un triángulo escaleno como este que está aquí, ¿sí? Para obtener la altura, si yo trazo una línea perpendicular aquí, no va al punto más alto, que el punto más alto es este que tengo aquí. Ese es el vértice más alto. Entonces, eso indica que tendría yo que alargar mi base y trazar una línea perpendicular, ¿ya vieron? Con mi base, una línea que forme un ángulo recto, y esta línea que tengo aquí, esta línea sería mi altura. Se dan cuenta, está fuera del triángulo. Esta es mi altura, porque no podía trazar una altura aquí porque tengo que ir al punto más alto, y este es el punto más alto del triángulo. Entonces esta es nuestra altura. Quiero hacer esta observación porque más adelante nos hará falta tener muy claro cuál es la altura de los triángulos. Bueno, pero aquí ya está dada la altura, vean, ya está dada y ya tenemos la medida, que es 2x. Para calcular el área de este triángulo vamos a utilizar la fórmula geométrica del área de un triángulo, que nos dice que es base por altura, y esto sobre 2. Base por altura sobre 2. Vamos a sustituir nuestra fórmula. Nuestra base en este triángulo está dado por 6x y nuestra altura está dada por 2x. Entonces esos son los datos que vamos a colocar en nuestra fórmula. 6x por 2x. Pero nuestra fórmula dice que toda esta multiplicación debe de ir dividida entre 2, y así lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora vamos a obtener el producto de nuestra multiplicación, 6x por 2. Recuerden que cuando los términos algebraicos no tengan su signo escrito antes que ellos, pues son positivos, ¿sí? Ya sabemos que son positivos. Aquí vamos a aplicar la regla de los signos para tal efecto. Positivo por positivo nos da como resultado un positivo, ¿sí? Ahora vamos a multiplicar los coeficientes o los números. 6 por 2, 12. Y vamos a multiplicar ahora la parte literal. Para multiplicar la parte literal, que son las letras, vamos a utilizar las leyes de los exponentes, que nos dice que cuando se están multiplicando la parte literal o algún número que tenga exponente, los exponentes se suman. Y aquí me dirán, pero pues si no tiene exponente escrito,
Volvemos a lo mismo que decíamos en el video anterior. Cuando el exponente no está escrito, quiere decir que es 1, ¿sí? Que el término está elevado a la primera potencia. Entonces decimos x por x, observamos que es la misma base. Eso indica que la base pasa al resultado. Y los exponentes los sumaremos. 1 más 1, obtenemos 2. Ya tenemos el producto de esta multiplicación, 12x al cuadrado. Pero la fórmula nos dice que este producto o este resultado lo tenemos que dividir entre 2. Ahora, lo voy a colocar aquí abajo nuevamente nuestro resultado. Y vamos a hacer la operación que nos indica. Aquí indica que hay que dividir 12x cuadrada entre 2. Aquí vamos a aplicar reglas de signos para empezar. Nos dice que cuando... no olvidemos que como este no tiene signo escrito es positivo. Cuando se dividen dos signos positivos, el resultado es positivo. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Recuerden, y aquí son iguales, dan positivo. Ahora voy a dividir los coeficientes o los números. 12 entre 2 nos da a 6. 12 entre 2 nos da 6. Y como aquí no tenemos la parte literal, pero el 12x sí está el 12 sí está acompañado por la parte literal pasa directamente al resultado, porque no hay con qué dividirla, ¿sí? Se va directamente a nuestro resultado, la parte literal. Y entonces eso indica que nuestra área es igual a 6x cuadrada. Y hemos obtenido el área de este triángulo, ¿sí? Hemos obtenido nuestra área de este triángulo. Este triángulo tiene un área de 6x cuadrada. Observemos nuestras operaciones nuevamente. Hagamos un breve repaso. ¿Cómo cubrimos el área? Base por altura sobre 2. Multiplicamos signos. Positivo por positivo da un positivo. 6 por 2 nos da 12. X por x nos da x al cuadrado porque sumamos los exponentes. Y luego vamos a dividir. Positivo entre positivo, la regla nos dice que es positivo. 12 entre 2 a 6. Y como solo un término tiene la x o parte literal, x cuadrada pasa al resultado. Tenemos entonces que nuestra área está dada por 6x cuadrada. Vamos aquí, muchachos, ahora. Si ya tenemos el área, vamos a obtener nuestro perímetro. Nuestro perímetro nos dice que el perímetro es la suma de las medidas de los lados de la figura. La suma de las medidas de los lados de la figura. ¿Sí? Ese es nuestro perímetro. Las líneas, ¿sí?, que forman los lados con sus medidas, eso es el perímetro. Entonces tenemos 2x más 3, ¿sí? Más, ese es un lado, otro lado, 2x más 3. Y el tercer lado, más 6x. 2x más 3 es un lado, más 2x más 3 es otro lado, más 6x. Aquí podremos colocar paréntesis para separar los lados. No lo vamos a hacer para que no se les complique el procedimiento y lo puedan observar de esa manera. Solo no se les olvide poner completa la medida de sus lados. Ahora vamos a simplificar esta expresión, vamos a obtener el perímetro. Observen. Aquí viene un término que vimos en el video anterior que se llama términos semejantes. Si observamos, tenemos términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, o sea, en otras palabras, la misma letra y el mismo exponente. Si observamos, 2x
es x a la primera. Aquí tenemos otra vez 2x, x a la primera. Y aquí tenemos 6x y es x a la primera potencia también. No importa que el número sea diferente, no importa. Para que un término sea semejante, lo importante es que la letra y su exponente sean los mismos. La letra y su exponente sean los mismos. La letra y el exponente sean los mismos. No importa que tenga otro número, inclusive que tuviera otro signo. Ahí entonces haríamos una resta. Pero como los signos son iguales, son todos positivos, vamos a hacer una suma de términos semejantes. Esto indica que tengo 2 veces la x más otra vez 2 veces la x. Ya llevamos, ¿cuánto? ¿Cuánto me dijeron? Eso es, 4 veces la x. Ya tenemos 4 veces la x. Le sumamos 6 veces la x. ¿Cuánto es? Recuerden, 2x más 2x llevábamos 4x. Más 6x, ¿quién me dice? Muy bien, tienes mucha razón, 10x, ¿sí? Tendríamos 10x. ¿Por qué? Es como si, ¿se acuerdan cuando les decía? Tenemos 2 manzanas, más 2 manzanas, tenemos 4 manzanas, más 6 manzanas, tendríamos 10 manzanas, ¿sí? ¿Ya vieron? Ahora vamos por los términos que no tienen la parte literal, los términos independientes. Si aquí observamos, solo tenemos este y este otro de aquí. Y ambos son positivos, es una suma de positivos. Tenemos 3 más 3. ¿Cuánto tenemos? ¿Quién me dice? A ver, no escuché. 6, muy bien. Tenemos 10x más 6. El perímetro de nuestro triángulo es 10x más 6. Ya no puedo reducir aún más esta expresión. Aquí el perímetro, si ustedes me dejan esta información en el perímetro, es correcta. Pero algebraicamente todavía podemos hacer más pequeño este resultado, esta expresión. Y esta expresión queda reducida a 10x más 6. Ese es nuestro perímetro. Ahora sí, ya encontramos el perímetro de nuestro triángulo. ¿Vieron qué fácil es? El perímetro de nuestro triángulo está dado por 10x más 6 y el área de nuestro triángulo está dada por 6x al cuadrado. Hemos cumplido el cometido que teníamos de calcular su área y perímetro, ¿sí? Ojalá puedan observar completa la pantalla con el cálculo. Espero, como todas nuestras clases, que hayan entendido, y si tienen dudas, ya saben, como siempre estoy para servirles. Mándenme un mensaje, mándenme un correo y con todo el gusto del mundo se los responderé. Ya saben que a mí me interesa mucho que todos los que tengan dudas las aclaren, porque así podemos construir mejor nuestros conocimientos. Que tengan buen día. Me dio gusto trabajar con ustedes, aunque sea por este medio. Saludos, chicos. Recuerden, quédense en casa. Es lo más seguro para nuestra salud y para que volvamos pronto a estar en clases presenciales. Un saludo a todos.